Buenos días, muchachos. Cuéntame cómo me están escuchando ahí. ¿Sí se me escucha bien? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, muchas gracias. Entonces, aquí vamos dándole ingreso a los compañeros. Mientras tanto, bien. Ok, bueno, tenemos 9 participantes. Y bien, entonces un momentico de cámara mientras los saludo, muchachos. Oh, entonces, un saludo cordial. Y para que el día de hoy vamos a revisar lo que tiene que ver con estado sólido y algo del estado gaseoso. Recordarles que también ya está abierta la evaluación que compete para esta semana y está hasta el día sábado. La de la semana pasada la dejé creo que hasta el día lunes. Esta vez sí aspiro a dejarla de pronto hasta el día sábado o el día domingo con el objetivo de poder dar calificaciones pronto, porque es que a veces me quedo esperando que pronto se la presenten más estudiantes y lo que ocurre es que entonces damos mucho tiempo para que ustedes revisen la calificación. Bien, entonces vamos inmediatamente ya a compartir pantalla. Ahora sí, cerremos acá para que no gastemos tanto espacio en internet. Ujú. Cuéntenme, muchachos, ¿me están viendo bien la pantalla? Buenos días, ¿sí se está viendo bien mi pantalla? Sí, profe. Bueno, ok. Entonces, te recuerdo que el plazo máximo de entrega para esta guía es el viernes 20 de agosto, o sea, es aproximadamente de mañana en 8, lo cual nos muestra que tenemos tiempo suficiente para desarrollar las actividades y presentarlas. Esta guía, el tema es bastante sencillo. Es el tema de estado sólido, que es muy fácil. Solamente vamos a presentar algunos conceptos del estado sólido y el estado gaseoso. Señora. No, profe, qué pena. Ah, y el estado gaseoso, que sí tiene que, para poderlo comprender, se necesita ver algunos modelos matemáticos, algunas ecuaciones, pero son ecuaciones muy, muy fáciles. Les invito, muchachos, a interesarse por el tema, a comprenderlo y sobre todo a aprenderlo para que podamos usarlo en cualquier circunstancia de nuestra vida cotidiana. Bueno, el objetivo es ese, comprender el modelo de estado sólido, comprender el modelo de estado gaseoso, hacernos una mejor idea de estos estados y, lo más importante, aplicarlos en cualquier situación de nuestra vida cotidiana. Entonces, la exploración. Bueno, aquí yo puse algunas cositas de exploración en la guía que tienen más que ver, bueno, me gusta mucho la aplicación, o sea, decir que el estudiante use. Y aquí el uso industrial, por ejemplo, si yo tomo una roca y es una roca de mineral de hierro, entonces el óxido de hierro lo voy a tener así en estos punticos. ¿Y cuál sería la manera de que lo pueda yo extraer de ahí? Y la primera manera es romper la roca en varios fragmentos. Así la rompemos en varios fragmentos, de forma tal que se formen muchos trozos y algunos tengan mayor cantidad de óxido férrico que otros, lo cual entonces los va a hacer que tengan diferente propiedad como sólidos que los otros granos que tenemos nosotros ahí de restos de roca. Los otros, si son arcilla, obviamente van a pesar más los del óxido férrico. Y al colocarlos en un recipiente con agua, entonces efectivamente se van a ir hacia el fondo los que tienen mayor cantidad de óxido de hierro que los demás, que son los que van a quedar flotando. Y de esa manera tenemos una forma de separación, aprovechando una de las propiedades que tienen los sólidos, que es tener una densidad fija, porque los sólidos tienen volumen definido y masa definida.
Entonces, además también una de las propiedades que tienen los sólidos que es la dureza y obviamente muy diferente los sólidos de arcilla que los sólidos que tengan óxido férrico que van a ser más duros y sus trozos también van a ser más grandes. Por lo cual, si nosotros lo hacemos pasar por un cernidor, vamos a tener también una concentración de este material de óxido férrico. Y esta es la razón de cuál crees que es la razón mediante la cual se deben romper las rocas, otros son más pequeños inicialmente. Aquí te preguntas si has cogido un grano de maicena, y eso habla del estado sólido o de cemento. Si no lo has hecho, entonces te invito a que después de que finalice la clase vayas a la cocina y lo revises. La maicena, si tú extiendes un poco de maicena en la mano, te vas a dar cuenta que no puedes ver ni tocar un grano de maicena. Si tienes cerca cemento, tomas un poquitico, también muy poquito, y lo extiendes sobre tus dedos, te das cuenta que tampoco puedes coger un grano de cemento. Se debe a que la maicena o el cemento como sólidos son sólidos granulados muy pequeños, tan pequeños entonces que no los podemos palpar, se llaman tamaños impalpables. Ahora, una manera de mirar o de medir el tamaño de los sólidos, se utiliza un cernidor que le llaman tamiz. Es un tambor metálico y tiene una malla metálica. Y esta malla es algo así como un filtro. Y en este filtro, desde luego, tenemos que tomarle una medida de que por cada pulgada lineal, ¿cuántos orificios hay? Ahora, esto lo has visto cuando vas a comprar la lija para, por ejemplo, cuando les piden para lijar los pupitres. Entonces, ahí viene, ahí vamos a entender el porqué de los números de la lija. Entonces, si el número de orificios en una pulgada cuadrada es 5, entonces sería malla 5. Pero si el número de orificios es 10, serían 10 orificios, o sea, los orificios serían más pequeños, 10 orificios en una pulgada. Si el número de orificios es 60, entonces serían 60 orificios por pulgada cuadrada. De ahí que tú has escuchado, por ejemplo, la lija 60, que es gruesa, pero la lija 80 es más fina, significa que son 80 orificios por pulgada cuadrada, lo cual significa que los que pasen esos orificios como sólidos son muy finos. Lo mismo la 120, la 180. Ya cuando nos aproximamos a tamaños como 200, ya son los tamaños impalpables, que no podemos coger un grano porque son demasiado pequeños. Entonces, de aquí hacia allá, por ejemplo, la maicena pasa a la malla 400, lo cual lo hace muy impalpable. Tanto es así que si tú tratas de disolver la maicena en agua caliente, no se va a poder disolver porque los granitos pequeños tratan de agruparse otra vez porque tienen mucha carga iónica, tratan de agruparse y forman lo que le llaman los que preparan alimentos grumos. En química le llaman flóculos. Bueno, el cemento mucho menos porque el cemento puede llegar a atravesar la malla 1000 o la malla 1200. Es decir, que el cemento es mucho más fino que la maicena. Entonces, por eso te das cuenta que cuando extienden el cemento es como si fuera un líquido que se estuviera moviendo, porque son granos demasiado finos. Así, entonces, con esto es una invitación a comprender un poco lo que es el mundo del estado sólido. Ahora vamos a entender un poquito lo que es el mundo de los gases y para eso se tiene que comprender una variable que es la presión. Y la presión, estamos familiarizados en física como la fuerza que se aplica por unidad de área. Pero aquí en química tenemos que hablar un poco más. Y hablamos de la presión, en este caso con algunas preguntitas que nos estamos relacionando. La presión atmosférica, una de las tantas presiones, la que ejerce el aire sobre nosotros. Y es una de las hermosísimas variables de la naturaleza. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, no es la misma en todas partes del mundo, ni mucho menos, por ejemplo, en Colombia. Es muy diferente la presión atmosférica que ocurre en las que sientes en la ciudad de Bogotá, porque no tienes tanto aire encima. Mira, están 3.600 metros sobre el nivel del mar. A la presión que estás sintiendo de pronto en Cartagena, que es una ciudad que está completamente sobre el nivel del mar. Entonces, estás viendo por eso como un vector más grande acá.
hay mayor cantidad de aire encima. Entonces, pues, por eso la presión no es la misma en todas partes del mundo. ¿Eso qué significa? Significa que no vas a respirar igual. Si el aire está más comprimido aquí, en 1 centímetro cúbico de aire hay más oxígeno porque está más comprimido. Entonces que aquí el oxígeno está más disperso. Entonces tienes que esforzarte más para respirar en Bogotá que cuando estás respirando en Cartagena. Quizás cuando viajas, de pronto lo sientes en el primer momento, pero después tu organismo se adapta con facilidad. Es mucho más difícil adaptarse para los atletas que tienen que tener un ejercicio, un desempeño físico mayor. Por ejemplo, los futbolistas sienten el efecto de la altura, especialmente cuando van a jugar, cambian de ciudad, de Barranquilla sobre el nivel del mar a Bogotá, o más extremo, por ejemplo, de Barranquilla a ciudades muy altas como La Paz de Bolivia, la capital de Bolivia, que está a 4.000 metros sobre el nivel del mar, o sea, se siente muchísimo el cambio. Ahora, si sigues ascendiendo, la presión atmosférica se hace menor. Y yo le llamo una de las variables impresionantes que mantienen la vida, porque esta fuerza que se hace así en todos lados sobre un ser vivo, lo mantiene compacto. Y a medida que subes, esta fuerza es menor. Significa que la fuerza que hacen tus órganos hacia afuera empieza a aumentar. Llega un momento en que si la presión que hace el viento o el aire externa hacia adentro para mantener tus órganos es menor que la presión que hacen tus órganos hacia afuera, pues obviamente vamos a explotar. Por eso los astronautas necesitan tener su traje de protección para mantener comprimidas a las personas, no tanto por el frío o circunstancias que se puedan presentar con la altura, es más que todo por la circunstancia de la presión. Ahora, ¿dónde los ves? En algunos fenómenos, por ejemplo, como el tomar agua con un pitillo o la Coca-Cola con un pitillo. Entonces, en ese fenómeno tan sencillo que se ve ahí, entonces es donde tú ves también un efecto de la presión atmosférica, y es que si tú tienes aquí el pitillo y aquí está el líquido que vas a absorber, entonces resulta que tú succionas el aire que está entre el pitillo inicialmente, dejando el pitillo completamente vacío. Al tener un espacio vacío, no hay presión atmosférica aquí, pero por fuera sí la hay, haciendo entonces que empujando el líquido hacia adentro del pitillo y haciendo que éste ascienda para que tú lo puedas absorber. Es ahí donde ves un efecto de la presión, muy sencillo. Ahora, el agua hierve dependiendo de la presión atmosférica, eso lo vamos a ver en las características de un líquido. Ay, caramba, que no me quedó bien dibujado ese recipiente. Entonces, aquí yo tengo el agua y encima del agua yo tengo un gas y ese gas es un gas de agua, pero cuando este gas iguala a la presión de la atmósfera, el líquido hierve. Ahora bien, si la presión de la atmósfera es grande, habría que aplicarle bastante calor para que pudiera hervir, pero si la presión de la atmósfera no es tan grande, es menor, entonces no hay que aplicarle tanta presión para que pueda hervir. Perdón, tanto calor para que pueda hervir, lo cual manifiesta que la temperatura de ebullición del agua depende de la altura sobre el nivel del mar. Vas a tener mayor presión en Cartagena, por lo tanto, el agua en Cartagena va a hervir a más de 100 grados centígrados, mientras que en Bogotá el agua hervirá a menos de 100 grados centígrados. Parece como si fuera contrario, porque en Colombia estamos acostumbrados a que en las ciudades altas se presente menor temperatura y en las ciudades bajas mayor temperatura, pero es por nuestra ubicación en la zona ecuatorial. Hay naciones en las cuales en las regiones bajas hace tanto frío como en las regiones altas. Estamos hablando, por ejemplo, de los países europeos en la época de invierno, entonces hace bastante frío. Bueno, aquí hablando un poquito más del estado sólido, mirando sus características, los sólidos tienen forma, tienen volumen definido y por lo tanto tienen una densidad definida. Porque si tú recuerdas, la densidad es la relación entre masa y volumen. Si la masa del sólido es definida y el volumen es definido, su densidad es definida. Es decir, que los sólidos se pueden distinguir unos de otros con la densidad. Ahora presentan dureza, todos los sólidos. Esa es una de las características de los sólidos. Los sólidos son duros, maleables, téctiles,
y no son fluidos, o sea, no se deforman al pasar de un recipiente a otro. Una característica más importante, no son compresibles, o sea, si tú les haces presión, los vas a romper o vas a hacer que cambien de forma. En caso de las arcillas, lo cual nos dice diferente a los gases, que si los puedes comprimir, porque ya son muy fluidos. Estas son algunas de las características de los sólidos, y la característica más importante es el modelo del sólido, por cuanto nosotros tenemos que entender que los sólidos se forman porque las moléculas se acercan mucho, hay mucha cohesión entre moléculas, hay demasiada cercanía y entonces por eso no hay movimiento entre ellas, entonces simplemente, o el movimiento es demasiado escaso. Estoy representando con estas esferitas como si fueran las moléculas del sólido y por eso hablamos de la forma. Una de las características de diferenciar los sólidos es dureza, o sea, la dificultad, la resistencia que presentan a ser rayados. El material más duro que hay en la naturaleza es el diamante, puede rayar prácticamente cualquier otro material, pero, por ejemplo, si tú con la uña rayas la tiza, significa que la uña es más dura que la tiza. Ahí esa es una forma de distinguir unos sólidos de otros, lo mismo la flexibilidad y la plasticidad, caso de la arcilla, que se permiten ante los esfuerzos de formarse. Bien, esas son características de los sólidos y generalmente los sólidos se trabajan en diferentes tamaños, uno de los tamaños que más se trabajan es a granel. El empaquetamiento de las moléculas de los sólidos puede hacerse de esta manera. Entonces, si nosotros tenemos acá, miren, aquí esta molécula, esta otra molécula, ya, esta otra, y atrás, esta otra. Realmente lo que tenemos es esto, los sólidos se organizan tomando figuras geométricas, por eso entonces los sólidos tienen forma. Hay figuras geométricas, por ejemplo, la forma cúbica que tiene el cristal de sal, la manera como se unen los átomos de sal, de sodio y cloro, formando el cristal de sal. Es un sistema cúbico simple que no permite presión porque se va a romper. Mientras que una sistema cúbica centrada en las caras significa que en las partes, en las caras del cubo hay otro átomo. Por lo tanto, aquí estamos hablando de que este sí permite un poquito de flexión, de flexibilidad en el caso de algunos metales. Lo mismo la sistema cúbica centrada en el cuerpo, son otras formas de empaquetarse los sólidos. Y cuando no existe la misma distancia en todos lados entre los átomos, pues hablamos de la tetragonal, y cuando tienen una forma de hexágono unidos, se llaman de la hexagonal, y una característica, uno de los que sólidos en forma hexagonal es el grafito, el que tienes en la punta del lápiz con el cual escribes de grafito. Grafos es carbón y es un sólido que se empaqueta en forma hexagonal. Bien, vamos aquí ahora a pasar a la siguiente y nos damos cuenta, hay algunos sólidos cristalinos, la manera como se empaquetan estos sólidos cristalinos. Yo creo que tú has encontrado algunos como el cuarzo, presente en la arena, son la parte brillante, los granitos brillantes de la arena. Ese cuarzo tiene esta forma así, forma octaédrica o forma prismática. Sí, y es la manera como se unen sus átomos. De ahí se ha aprovechado para las piedras preciosas, por ejemplo, el diamante, la forma que tiene acá, el zircón, la esmeralda, mira la forma que tiene, por la forma como se empaquetan sus átomos. Tenemos la axeonita, la ortoclasa, algunas rocas que encontramos en la naturaleza. Bueno, y ya. Esto sería entonces para el estado estado sólido. Y aquí en el estado gaseoso, que es completamente diferente al estado sólido, lo contrario, sus moléculas no están organizadas, se encuentran moviéndose unas con respecto de otras. Por eso tenemos que, para hablar de un gas, tenemos que mantenerlo en un recipiente cerrado, porque el gas entonces se va a perder. Entonces las moléculas las vamos a encontrar a lo largo del gas, del recipiente. Y si lo empacamos en un recipiente más grande, ese mismo gas, él va a tomar la forma del recipiente más grande. Imaginemos un recipiente de esta forma. Disculpenme ahí y obviamente el mismo gas va a pasar entonces con esta nueva forma.
igualmente, si tú tomas una jeringa, es un experimento fácil, ¿sí? Y en la jeringa, entonces tú colocas cierta cantidad de aire, tapas por la parte de abajo la jeringa, puedes ser con el otro dedo, y tomas un volumen de aire, que ahí la jeringa tiene mediciones, por ejemplo, unos 2 centímetros, 3 centímetros de aire, aquí la tienes, el émbolo de la jeringa, y luego comprimes, te darás cuenta que el aire se deja comprimir porque es un gas, lo comprimes y cambia el volumen hasta un volumen 2. Entonces es el mismo gas, pero está en diferente volumen, por lo cual estamos mostrando de esa forma que efectivamente los gases se dejan comprimir y que los gases no tienen forma definida, que efectivamente tampoco tienen un volumen definido, porque depende de la presión, la temperatura y el volumen el cual esté ocupando, como vemos en el caso de estos dos. Y eso nos da ciertas características para que nosotros podamos hablar un poco más de lo que son los estados gaseosos. Bien. Aquí, por ejemplo, ¿qué podemos decir? No tienen densidad fija. Al no tener un volumen fijo, su densidad relativa. Caso de la jeringa, como vimos, depende del volumen del recipiente que lo contiene. La energía de movimiento de las moléculas de los gases es considerable. Tenemos las propiedades de los gases. Es un estado de agregación en el cual las moléculas se encuentran moviéndose unas con respecto a las otras. Y aquí vemos las variables que se tienen que tener en cuenta en los gases. Los gases dependen de la presión, esta se mide en atmósferas, dependen de la temperatura, dependen del volumen ocupado y dependen de la cantidad de gas. Esto se mide en moles, no en gramos, como pusimos ahí en el mapa conceptual. Pero hay muchas propiedades. Aquí tenemos que tener en cuenta que el tamaño de las moléculas de un gas no debe considerarse con respecto al volumen total del gas. Esto es una aseveración, o más exactamente, es asumir que las moléculas no, o que tienen un tamaño despreciable con respecto al volumen total del gas ocupado. En la realidad no es así, pero para el estudio de los gases es tan complicado, tenemos que hacer esta asunción, asumir, y esto le llamamos condiciones de idealidad. Y por eso los gases que consideran que están bajo estas condiciones se le llaman gases ideales. Entonces, por ahí a alguien se le prendió el micrófono, por favor, entonces no lo apaguen. Entonces, las moléculas de un gas se encuentran siempre en movimiento continuo, chocando unas con otras. Esta asunción es una característica de los gases cuando se les va a estudiar y se les llama gases ideales. Imaginémonos un recipiente acá y yo voy a exagerar el tamaño de las moléculas del gas con estas esferitas, así, y las moléculas se encuentran moviéndose de una forma tal que chocan contra las paredes del recipiente y van a chocar también contra ellas mismas. Pero ustedes pensarán, después de chocar van a perder la velocidad de movimiento. Resulta que no, se tiene que asumir que los choques son completamente elásticos. Para recrearte un poco sobre lo que es un choque elástico, imaginas una pelotica de esas que le llaman locas, te darás cuenta que si la sueltas prácticamente no suena cuando golpea el piso. Y después de golpear el piso casi que alcanza la misma altura que tenía en el momento en que la soltaste. Si tomas un balón de baloncesto, por ejemplo, lo sueltas, él no alcanza la misma altura, definitivamente, y de hecho se pierde mucha energía. Idealmente la energía no se crea ni se destruye, debería el balón de baloncesto llegar específicamente otra vez a la misma altura, pero no llega, después rebota y me empieza a perder altura. Y esto se debe a que pierde energía. Mira la energía potencial que se le está dando por la altura. Es una energía potencial siempre considerable que en el momento que se suelta se convierte en energía cinética, pero que en el momento que golpea el piso empieza a perder energía por el sonido, por la deformación del balón y el calentamiento del piso. Por eso, como mucha de esa energía se convirtió en otras cosas, entonces la energía que ahora tiene va a ser menor y así sucesivamente hasta que se detiene. Esos son choques no elásticos. Los choques perfectamente elásticos no permitirán entonces que después del choque, entonces haya una pérdida de energía. Por lo tanto, habrá igual velocidad antes del choque que después del choque.
Estamos hablando de choques perfectamente elásticos. Y esa es una característica que definitivamente hay que tener en cuenta las moléculas del gas, que esas chocan sin tener en cuenta que pierden en velocidad después de chocarse, que las moléculas del gas se encuentran con una velocidad de vibración constante. Pero eso es una condición ideal, por eso le llamamos a esos gases gases ideales. Y es una manera para poder hacer más sencillo su estudio, porque si no tendríamos que involucrarnos con la estadística y eso lo hace muy complejo. Ahora, los gases ideales tienen que mantener una relación constante entre que la presión del gas multiplicada por el volumen en el cual se encuentra el gas, dividido entre la masa en moles de este gas por la temperatura a la cual se encuentra. Encontraron los científicos o determinaron los científicos que esta relación siempre tiene que dar un valor constante y que es el mismo valor para todos los gases. Entonces, este valor constante le llamaron la constante universal. ¿Por qué? Porque es igual para todos los gases y le llamaron R. Esta constante universal R tiene un valor de 0.082. La presión son atmósferas. Mire, presión atmósferas. Volumen son en litros. Como ya habíamos dicho en el sistema internacional, el volumen se mide en litros. La masa se mide en moles. Y la temperatura se mide en grados Kelvin. ¿Sí? Y esta es la constante universal de los gases. Los gases ideales cumplen a cabalidad esta condición. El valor matemático de multiplicar la presión por el volumen del gas dividido entre el número de moles por la temperatura siempre tiene que darme un valor constante. Muy bien, ya ahí entonces ya tenemos las tres condiciones fundamentales para asumir un gas como ideal o decir que es un gas ideal. Ahí la palabra completamente encierra el contexto completamente ideal. Aquí está la explicación que les estaba narrando, muchachos. Y hablamos un poquito de lo que son los gases ideales. El volumen molecular despreciable, como les habíamos dicho, choques moleculares perfectamente elásticos y cumplen a cabalidad la ecuación de estado. Entonces, esos son los gases ideales. Ahora, las variables de un gas, muchachos. Como ya te has fijado, entonces, los gases ideales se relacionan cuatro variables. Estas variables son la presión, la temperatura, el volumen y la masa del gas. Los gases tienen que describirse por la relación entre estas cuatro variables. Y te voy a orientar un poco. Si inflas una llanta del carro, te das cuenta que aumenta la presión. ¿Por qué? Porque el volumen en la llanta es fijo, no cambia. O sea, ahí en una relación. Pero estás aumentando la cantidad de aire que ingresa a la llanta. Y al aumentar la masa de aire, también aumenta la presión. Entonces, vas a darte cuenta de la relación. Hay presión, temperatura y volumen. Si a eso te das, presión, temperatura y masa. Sí, el volumen también es fijo, entonces hay también una relación de presión, temperatura y masa. La temperatura es la temperatura ambiente a la cual infla la llanta, o sea, se mantiene una temperatura constante. Tiene que haber una relación entre las tres. Ahora, nosotros comprender químicamente qué es la presión. Primero que todo estudiamos la presión física. En física te enseñan que la presión es fuerza sobre área, y eso está bien, perfecto. Vamos a mirar, imaginemos ladrillos, aquí traté de dibujarlos, ubicados en una posición diferente. Un ladrillo de costado, un ladrillo de plano o en pandereta que le llaman los constructores, y un ladrillo sobre un costado, el costado más pequeño. El ladrillo es el mismo, pero va a ejercer una presión diferente sobre el piso en los diferentes lugares. En la posición A, date cuenta que el área de contacto es pequeña, o sea que la posición A ejerce mayor presión que en la posición B sobre el piso, por la ecuación que te está mostrando acá. Ahora, la posición C es este lado sobre el cual se apoya el ladrillo es mucho más pequeño que en B y en A. O sea, esta posición C ejerce mayor presión porque el ladrillo pesa igual, o sea, la fuerza es igual, pero el área en C es más pequeña. Si disminuye el denominador, la fracción toda aumenta al hacer la división. Entonces, estamos viendo cómo el ladrillo en C ejerce mayor presión que el resto de posiciones. Eso te explica por qué no te puedes parar sobre la punta del dedo, porque habría mucha presión sobre tu dedo y sobre el piso y no la puedes soportar. Lo mismo tampoco te puedes parar en las manos porque la superficie de contacto de tus manos con el piso es mucho menor que la superficie de contacto de tus pies.
También explica por qué puedes descansar es acostado o sentado. La superficie de contacto con la silla o la cama va a ser mayor y eso entonces manifiesta un mayor descanso. Ahora, muchachos, a nivel químico, la presión es una fuerza en todas las direcciones. Vamos a imaginar que tenemos en este recipiente con agua una burbujita de aire y por algún mecanismo en la posición B la hemos hecho bajar más hacia la profundidad. Date cuenta que la burbujita se hizo más pequeña, o sea, cambió su volumen porque aumentó su presión. Ahí, al disminuir el volumen, nos damos cuenta, entonces, que a pesar de que conserva la misma masa, el volumen es diferente. Aquí nos estamos hablando que la densidad en B con respecto a la densidad en A es diferente, esa burbujita de gas, de aire, perdón. Y si la llevamos a la posición C, todavía es más pequeña. Significa que la presión de aquí depende de la profundidad a la cual se encuentra. Si cambiamos por un líquido más pesado, por ejemplo, agua con sal, la burbuja de aire va a ser toda más pequeña acá y más pequeña en todos, porque la presión que ejerce el agua con sal es mayor, porque pues, desde luego el agua con sal pesa más que el agua pura. Ahora, en estas condiciones, muchachos, nosotros podemos comprender desde luego que la presión que ejerce en todas las direcciones es lo que le llamamos la presión en química. Y ahí entendemos un poco más la presión atmosférica o la fuerza del aire que ejerce sobre nosotros, que como les explicaba al comienzo de la clase, es una de las variables maravillosas de la naturaleza. Este ejemplito que trato de recrearlo acá, miremos, tenemos Bogotá y mira el globo de látex grande, pero si vamos a Yopal, ese mismo globo con esa misma cantidad de aire, lo vamos a ver efectivamente más pequeño, igual que la burbujita de aire allá, porque hay mayor cantidad de aire encima de nosotros. Pero si estamos en Yopal, pues va a ser, la presión va a ser mucho mayor y se va a hacer entonces, perdón, si estamos en Cartagena, ya en Yopal, yo parece que me quedo corrido un poquito. Y Cartagena es el último muñeco, entonces mira cómo está de comprimido el globito de látex, entonces ahí en Cartagena prácticamente, entonces es un volumen menor, porque ocurre lo mismo que las burbujitas de aire que nosotros vimos ahorita en los recipientes, lo cual muestra que es mucho más fácil respirar en Cartagena porque el aire va a estar más comprimido. Ya en un centímetro cúbico de aire voy a encontrar más oxígeno. A medida que voy ascendiendo hacia Yopal y hacia Bogotá, va a ser más difícil respirar. Bueno, ahí manifiesta una característica importante, muchachos, que es la presión atmosférica. ¿Cómo medimos la presión atmosférica? Pues el peso del aire, para medirlo, es un señor muy ingenioso llamado Torricelli, Tor, ahí viene el nombre de las medidas, tomó una columna de vidrio graduada en milímetros, ¿sí? Y la llenó de mercurio. Colocó otro recipiente, también lo llenó de mercurio. Recuerden que el mercurio es líquido, es el único metal líquido que existe en la naturaleza. Luego, por algún mecanismo, o bien sea tapando la parte abierta del tubo, lo volteó y pudo apreciar que la columna bajó hasta cierto punto. Aquí vamos a mirar exactamente qué es lo que está sucediendo. El peso de esta columna de mercurio, entonces, para tratar de salir, tiene que vencer el peso de la columna de aire, perdón, el peso del aire que está allá posteriormente. Se encuentra que esta es la presión atmosférica y no le permitió salir más. Y en ese momento se igualó la fuerza del peso de esta columna de mercurio con el peso del aire, lo cual manifiesta que si hay equilibrio de fuerzas, las fuerzas son iguales, lo cual dice que el peso de esta columna de mercurio es el peso del peso del aire o presión atmosférica. Y la columna de mercurio tiene una altura de 760 milímetros. O sea que el aire o la presión atmosférica en promedio es igual al peso de una columna de 760 milímetros de mercurio. A eso le llamaron una atmósfera. Entonces, una atmósfera no es átomos, ¿no? Estos son medidas de presión. Una atmósfera son 760 milímetros de mercurio o 760 torricelis o tor.
Entonces, esto es lo que es una atmósfera, 760 milímetros de mercurio o 760 torr. Es la medida de la presión. Yo les decía, por ejemplo, en promedio en el mundo el peso del aire es una atmósfera, pero eso puede variar dependiendo de la altura sobre el nivel del mar. Por ejemplo, la presión atmosférica de Bogotá es menor de una atmósfera y la presión atmosférica de Cartagena puede llegar a ser mayor de una atmósfera. En promedio, las ciudades intermedias, por ejemplo, Tuna, Sogamoso, sí pueden llegar a tener presiones muy cercanas a una atmósfera, pero este es un promedio y la mayor cantidad la mayor cantidad de veces al medir la presión atmosférica en el mundo va a ser igual a una atmósfera. Bien, ahora vamos a unas medidas de conversión que son muy sencillas acá. Y entonces vamos a poderlas comprender un poquito más. Aquí, vamos un poquito. Y tenemos lo siguiente. Unos ejercicios de conversión, hay unos que están en la evaluación. Dice, Bogotá tiene una presión de 560 milímetros de mercurio. ¿Puedes pasar esto a atmósferas? Sí, claro, 560 milímetros de mercurio. Factor de conversión, una atmósfera tiene 760 milímetros de mercurio. Y aquí cancelo y cancelo. Al hacer la operación 560 por 1 dividido entre 760 me da 0,786 atmósferas. Ahí está la equivalencia de la presión de Bogotá en atmósferas. Como te decía, es inferior a una atmósfera. 0,766 es inferior a una atmósfera. Ahora, la temperatura. Hay que tener en cuenta, muchachos, que la temperatura no es lo mismo que el calor, porque pues son magnitudes diferentes. Tú puedes llegar a tener dos recipientes con la misma cantidad de líquido, ambos estar a 100 grados centígrados, pero obviamente el recipiente que tendrá agua, el recipiente más grande, si tiene agua, necesitó más calor para alcanzar los 100 grados centígrados que otro recipiente más pequeño. Sin embargo, bueno, eso lo discutiremos en la siguiente clase por tiempo, pero tienes que recordar que aquí siempre utilizaremos para los gases la temperatura en Kelvin, y los Kelvin es solo tomar los centígrados y sumarle 273. Así, por ejemplo, los 27 grados centígrados de Yopal los podemos pasar a Kelvin sumándoles 273. Ahí está. La temperatura promedio ambiental de Yopal, que son 27 grados centígrados, llevado a Kelvin son 300 Kelvin. Igualmente el volumen, un litro son 1000 centímetros cúbicos, lo mismo que 1000 mililitros, por lo tanto un centímetro cúbico es igual a un mililitro. Y ahí pues tomamos un ejercicio de equivalencia. Bueno, muchachos, como el tiempo se me agota, voy inmediatamente a tomar los pantallazos de evidencia. ¿Sí? Entonces acá tomo, listo. Entonces nos hay 18 participantes, muy bien. Vamos a tomar la pantallazo de evidencia. Ahí. Entonces, otra pantallazo de evidencia, pero los que quieran me regalan cámara. Los que no, pues no importa. Simplemente ahí quedan los nombres. Y esto es para poder pasar para poder pasarles exactamente la asistencia. Ahora saben que entonces encima unos punticos por asistencia en el ser. Bueno, listo muchachos, pues ya quedó. Bueno, entonces pues no me queda más que decirles que me queda más que decirles muchachos que pues o sea, presenten la evaluación entre hoy, el día de hoy, mañana, el sábado, pero háganlo pronto para que no se les cierre el cuestionario. Aprovechen muy bien este proceso de aprendizaje que aunque es un poquito particular, entonces tenemos que sacarle provecho a pesar de eso. Un abrazo grande muchachos, espero verlos y conocerlos pronto, ojalá sea este año porque pues, no ha sido posible porque nuestra institución todavía se está adaptando para poderlo recibir. Entonces esperemos que sea pronto que podamos conocerlos.